Hola a todos, muchas gracias a todos los que están conectados acompañándonos en esta presentación en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Estoy aquí con Pedro J. Fernández y vamos a platicarles durante estos próximos 45 minutos de no uno, sino dos libros que estoy muy seguro que tanto Pedro como yo estamos muy emocionados por ellos porque son dos libros que pues les tenemos mucho aprecio. Les vamos a hablar un poquito de los dos a lo largo de esta presentación. El primero del que vamos a platicar es Había una vez mexicanos que hicieron Historia 2, que justamente acaba de ganar la distinción Canien para el mejor libro del año infantil y juvenil de este año. Y el segundo libro, que aquí me ayudarás tú, Pedro, para mostrarlo porque no lo tengo a la mano, es Querido Don Benito. Acá lo tengo. Así que muchas gracias por acompañarnos. Cualquier duda, comentario, pregunta, déjenla en los comentarios y los estaremos respondiendo al final de la presentación. Así que, pues, ¿cómo estás, Pedro? Cuéntanos, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy feliz, muy emocionado de estar otra vez en la FIL. Es mi quinta FIL de Guadalajara. Un poco sacado de onda que sea digital, que no pueda ir a acompañarlos a todos. Sé que les debo la firma, pero pues estaremos pronto ya con ustedes, y mientras tanto pues estamos aquí reinventándonos. Ha estado padrísimo esta FIL digital porque yo siempre, yo es que yo cuando voy a la FIL pues voy a trabajar, entonces luego quiero ver a compañeros y a otros autores en las presentaciones y no puedo, y ahora sí esta semana he estado checando varias presentaciones y eso está muy muy padre porque ahora sí puedo participar de la FIL. Es que sus pros y sus contras tienen, ¿no? Pero yo siento que se extraña estar en la FIL definitivamente, sí. Pero bueno, tenemos que acomodarnos a los tiempos, no pasa nada. Igual esto nos da una oportunidad de tener una conversación tal vez un poco más uno a uno con las personas que están mirando esta presentación, que esperemos que les guste un montón. Ya después de tu quinta FIL me contabas, ¿no? Ya tienes muchísima experiencia, así que, pues mira, nos arrancamos. Perfecto. Ay, la primera pregunta que te quería hacer, o sea, considerando un poco el hilo conductor de esta presentación, que son, bueno, dos libros de historia específicamente de México, es, para entrar un poco en calor, cuéntanos cómo fue que te interesaste en la ficción histórica. ¿Leías ficción histórica cuando estabas niño, cuando estabas adolescente? ¿Siempre te interesó la historia cuando estabas estudiando? Sí, pues justamente ya ves que mis papás leían novelas históricas, leían mucho sobre historia, mis abuelos me contaban mucho también sobre historia, y yo era ese niño anormal que a los 10 años estaba yo leyendo Yo Claudio y Los Reyes Malditos, y siempre digo, es que siempre digo que tuve unos papás muy anormales porque no me dejaban ver, por ejemplo, anime japonés porque decía que era muy violento, pero sí me dejaban leer estas Ay, Los Reyes novelas de Malditos. incesto, asesinato, traiciones y todo. Pero bueno, como dice mi mamá ahora, pues es cultura. Al final pues eso me formó, y ahora que pues tengo todas las plataformas disponibles puedo ver el anime que quiera, pero al final pues eso te va formando, y a mí me interesó la historia, me interesó la parte humana de la historia, porque creo que es lo que hace la ficción histórica, traer estos personajes al presente, humanizarlos, y que estés ahí así como picado, como si estuvieras leyendo, como si estuvieras viendo una telenovela, y es el chisme, y es el morbo, y luego te das cuenta que sí pasó, todo lo que te están contando sí pasó, entonces es todavía más impactante. Creo que ahora estoy recordando un poco toda la emoción que ha suscitado The Crown, porque justamente la gente está muy interesada, muy envuelta en todos los dramas de la corona, y creo que es justamente lo que estamos tocando un poco a tema en este momento, ¿no? Yo igual leí Los Reyes Malditos cuando estaba muy niña, no sé si fue algo adecuado o no, pero también justo fue lo que me empezó a pues hacer crecer este amor a la ficción histórica, ¿no? Porque era un poco lo que comentábamos ya anteriormente durante Phil Monterrey, que algo muy importante de la ficción histórica y algo muy valioso de la ficción histórica es cómo dejamos de ver acartonados a los personajes de nuestra historia, ¿no? Que me imagino es un poco lo que tratabas de hacer, o más bien lo que hiciste, porque lo lograste maravillosamente en Hay unas mexicanas que hicieron Historia 2, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo fue que trataste pues traer al presente y traer pues a la vida cotidiana de los lectores cada una de las mujeres que aparecen en este libro? Pues un poco basándome en esas novelas, creo que muchas están escritas en primera persona, y eso a mí me encanta porque es como si el personaje te estuviera contando la historia. Entonces, la primera vez que lo intenté fue con Yo Díaz, que lo tengo aquí atrásito, que es Porfirio Díaz contándote justamente su historia. Y cuando se planteó este proyecto de Había una vez mexicanas que hicieron historia, y
Claramente me mandaron a leer libros parecidos que estuvieran sobre mujeres, que no voy a decir el nombre, porque no son nuestros. Pues me di cuenta que eran textos muy fríos en tercera persona y cuando están muy perdidos en el tiempo, esa frialdad hace que los personajes se sientan todavía más lejos. Entonces, si aplicaba a esta primera persona que ya había trabajado a un libro infantil, puede hacer que estas mexicanas de toda la historia se sintieran cerca, porque para mí era como sentarse a tomar un café con cualquiera de ellas y que te estuvieran platicando el chisme o su historia y que te estuvieran haciendo preguntas de qué te gustaría hacer en la vida o mira, así lo resolví yo. Entonces se vuelve una charla muy rica entre el lector y este personaje. Y yo creo que eso ha ayudado también a la larga en que no solamente es un libro para niñas y niños, sino que los adultos también se sientan y lo disfrutan y están conociendo un poco de historia de una forma humana, entretenida, amena. Y, y luego me han dicho así como de, híjoles, me hablaron de este personaje en la escuela así por encimita, ya hasta se me había olvidado su nombre, pero ya aprendí quién es. Y luego es todavía peor cuando me dicen, y así se llamaba mi escuela, o así se llama mi calle, y no sabía ni por qué. Y bueno, qué terrible, qué falta de curiosidad, pero bueno, al menos ya sabes por qué. Sí, creo que justo que le está hablando de tú al lector, sea niño, niña, adulto, joven, es uno de los grandes aciertos que tiene este libro, porque además, les quiero mostrar muy rápidamente, o sea, la estructura, por si no han tenido oportunidad de ver este libro, porque es una chulada. Está toda la parte en la que se habla, pues, de la vida de la mujer en cuestión, ¿no? Pero al final también tenemos un pequeño fragmentito, Sí. que ya es un poquito más biográfico, ¿no? Así que tenemos el tú a tú con el lector y además la pequeña biografía y además una de las ilustraciones de las muy talentosas ilustradoras que participan en este libro justo. Tenemos a Remedios Varo, que es una de mis ilustraciones favoritas. La ilustración la hizo Mariana Palova, que creo que presentó el viernes, ahí su libro en la FIL. Está luego este texto en primera persona. Pero a mí las ilustraciones me encantan porque realmente siento que son el alma del libro, porque cuando no conoces estas biografías, realmente pues, lo primero que te llega es la ilustración. Entonces, como que ves así como de si me va a caer bien o no va a caer, o va, ya más o menos ve de qué se trata, es una guerrillera o es médico, entonces ya te vas emocionando, luego está este texto. Y esta cosa que pusimos al final, que creo que es muy importante, porque muchas de ellas no vieron parte de su legado en vida. Entonces, por ejemplo, estos reconocimientos que a lo mejor su nombre fue escrito con letras de oro en el Congreso, o que les dieron le dieron su nombre a alguna medalla o algún reconocimiento también muchos años después de su muerte, pues claramente no lo pueden contar. Y a mí los anacronismos de repente no me gustan, entonces creo que habla muy, muy bien de este legado que tienen estas mujeres, y no solamente su historia, sino su historia, su lucha, el legado. Y para mí son como pequeñas piezas de ficción histórica, porque luego tengo que ver cómo ambientar así como de va a estar en el convento, va a estar en la lucha, va a estar en su estudio, entonces también tenía que estar buscando cómo meter todo eso, porque además los textos eran muy cortos y estuvimos batallando un poco para acortar algunos, pero tenía que tener esta ambientación justamente para que no se perdiera la parte de la ficción histórica y no fueran nada más estas semblanzas frías. No, claro, claro. O sea, y estos pantallazos que suceden en el ambiente en el que la mujer se está desempeñando, como en un laboratorio o pues justamente en medio de la revolución de la independencia, pues igual ayudan muchísimo para pues identificarte, ¿no? Y justamente hablando de las científicas, es una de las cosas, de las cuestiones, de los ejes temáticos más importantes que tenemos en Había una vez mexicanas que hicieron historia 2 en contraposición del primero. Cuéntanos por qué fue esto, porque hay más científicas en este libro. Bueno, el primero estaba más enfocado a las artistas porque pues al final pues soy artista de alguna forma y entonces pues me enfoqué más hacia allá y sí, o sea, fue un poco reclamo de por qué hay tantas artistas y otro de por qué no hay más científicas. Y cuando fui a Morelia el año pasado a inaugurar su primera Gandhi, que además fui padrino, por cierto, saludos a todas las librerías que nos están viendo, al Sótano y a Gandhi, que también sé que anda por ahí la gente de Gandhi, creo que también van a por ahí en Sanborns, con saludos a todos, muchísimas gracias por el apoyo. Se acercó una niña que llevaba a sus papás y me dijo, es que yo siempre había querido ser científica y en mi casa me decían que las ciencias eran una carrera para hombres. Entonces, en muchas
familias todavía se sigue separándose como estas carreras son para hombres y estas carreras son para mujeres. Y fue un curso de verano del CONACYT, que creo que ya no existen los cursos de verano porque les quitaron el presupuesto. Y les regalaron el primer libro a todas estas niñas, a todo este grupo de niñas, y se emocionaron mucho por la historia de Carmen Victoria. Y ella, pues, se dedicó completamente a la ciencia. Se atrevió a decirle a esta niña a sus papás que quería ser científica, les enseñó justamente este perfil, así como de, mira, ya hay mujeres que lo están haciendo y están triunfando. Sus papás le dijeron que sí, entonces quería que yo conociera a sus papás y que les firmara el libro, pero justamente en la historia de Carmen Victoria. Y pues me di cuenta que necesitaba tener más mujeres científicas precisamente para hablar de todo esto, para hablar de las mujeres en la ciencia, para que muchas niñas se pudieran inspirar en ellas. Y pues así fue como empezamos a hacer esta lista, que además quedaron mujeres científicas afuera que van para el tercer tomo. Y estuvo padre, porque además pues yo dije, a ver si me quieren conceder una entrevista, y yo buscando por todos lados ahí en internet, en redes sociales, sus contactos, y las iba a entrevistar y todo. Y les tenía que convencer porque me decían, no, yo no hago historia. Por ejemplo, Silvia Torres me decía, no, yo no he hecho historia, yo nada más pues seguir la carrera que quería estudiar. Y yo le decía, pero eres la primera mujer astrofísica, tuviste cargos importantes en institutos de ciencia del mundo, tienes todos estos premios, eres una de las maestras más reconocidas de la UNAM, ¿cómo no vas a hacer esto? Entonces tenía un poco que hacer una terapia ahí para que se convencieran de que sí era importante lo que estaban haciendo. Yo creo que a veces cuando hacemos algo que sí hace historia es importante, un poco nos da el síndrome del impostor, y obviamente creo que ellas también. Entonces, ya que les conté del proyecto, ya que vieron su texto y que lo leían con calma y veían las ilustraciones, decían, ay, pues sí, yo creo que mi historia sí puede inspirar a otras niñas. Entonces ya ellas se emocionaban por el libro, y eso me encantó. Justamente, ahorita acordé, haciendo también, que no es mujer científica, pero haciendo la relación, entrevisté a Concepción Company el año pasado, justo una semana antes de ir a la FIL Guadalajara, y cuando llegué al hotel a registrarme, ella estaba adelante de mí, estaba en el mismo hotel. ¿Cómo? No Y te entonces, creo. sí, iba con unas amigas, se voltea y me dice, ay, este es el chico que me entrevistó para el libro de mexicanas que hicieron historia, que dice que yo hago historia. Y dije, vas a ver que sí. Y ya que salió el libro, y lo fue a comprar y me dijo, no, me encantó, ya entendí por qué estoy en el libro. Y eso me encantó, sencillamente me encantó. Y además, para ella, que la fue a entrevistar, justamente había ganado un premio, y me estaba consiguiendo todos los medios 15 minutos para hablar de su premio, y entonces me metieron ahí. Y cuando le conté de lo que estaba haciendo, me concedió una entrevista de más de una hora, y yo creo que los medios de afuera me querían matar, pero estuvo muy, muy padre, estuvo súper padre, porque todas estas entrevistas, sobre todo las mujeres científicas, son entrevistas de hora y media, y tengo de verdad una fortuna de haber escuchado sus historias, y bueno, reducirlo a 500 palabras, claro, fue un reto, 500, 600 palabras fue un reto, y obviamente hay partes que se quedaron afuera, pero o sea, aprendí muchísimo y me inspiré muchísimo, y entendí por qué era importante publicar un libro así. No, por supuesto. El caso de la niña que me cuentas que quería dedicarse a la ciencia, ya lo había escuchado antes porque ya me lo habías contado, pero cada vez que lo repites, la verdad es que me da mucha ternura porque me encanta que hayas motivado a una niña a seguir sus sueños, a pesar de que, bueno, su familia tal vez pensaba que no era la carrera adecuada para su sexo o su género, pero recordemos que esto no importa, tenemos que seguir nuestros sueños siempre, no importa dónde nos lleven. Y hago un pequeño corte publicitario. La liga para Había una vez Mexicanas que Historia 2 está fijo en los comentarios por si quieren ir a echarle un ojito. Si les interesa, está por ahí lo pueden adquirir. Y aprovechas para hacerte la primera pregunta, Pedro. ¿Estás listo? Listo. Mira, Marilu López Vaca nos dice, he leído varios de tus libros. Pregunta, en Mexicanas que hicieron historia 1 y 2 seleccionaste a 100 mujeres, 50 en cada libro. ¿Cómo hiciste la selección? ¿Te arrepientes de no haber considerado a alguien más?
Bueno, la selección se hizo, bueno, primero hicimos una lista de más de 50 en cada uno y estuvimos haciendo rebotes y correos y todo para elegir una diversidad de profesiones y de momentos históricos. Entonces, pues bueno, también había perfiles que yo quería personalmente incluir, perfiles que la editorial quería también incluir. Y bueno, en su momento cuando se hizo la selección del segundo libro, que la selección la hice con mi editora del primer libro, que es Dania, que se anda por ahí, le mando saludos. Y pues así fue como se hizo. Eh, pues hubo unos, por ejemplo, de Remedios Varo y Leonora Carrington, que bueno, Remedios Varo es la pintora favorita de mi esposo y quedó fuera del primer libro, casi me divorcian, pero bueno, la editorial quería a Leonora, entonces pudimos meter a Remedios en el segundo. Por ejemplo, entre María Félix y Dolores del Río había perfiles y unos se fueron a un libro, otros se fueron al otro. Hubo nombres que quería incluir como, bueno, el segundo, por ejemplo, tiene más deportistas, pero como eran Juegos Olímpicos, no me pudieron dar una entrevista, entonces, pues posiblemente se vayan al tercer libro. Había también Julieta Fierro, estaba en el segundo libro y también estaba ocupada, entonces pues también se fue. Eh, Elena Poniatowska también estaba en el segundo y estaba ocupada con temas políticos, entonces tampoco pude entrevistarla. Entonces, es un tema de lo que yo quiero, el literal quiere, lo que estas mujeres pueden, si pueden o no pueden dedicarme una entrevista por temas los que sean, entonces pues sí. Y bueno, muchos de esos nombres se fueron a la tercera lista que ya estamos trabajando. También para el segundo libro, que es muy importante decirlo, estuve preguntando en redes sociales que qué nombres les gustarían, entonces los incluí. Me gustó mucho esa relación con los lectores de por favor incluye este, por favor incluye este. Una que se me había pasado por completo, que sí me lo reclamaron mucho y tienen todas las razones, Chabela Vargas, que o sea, no lo puse en el primero, no estaba, se me fue, se me pasó y dije, ¿cómo no está Chabela? Entonces, cuando hice las preguntas en redes sociales, ¿dónde está Chabela? ¿Dónde está Chabela? Entonces, obviamente fue, pero porque ustedes me lo recordaron en redes sociales, porque seguramente se me iba a olvidar. Y así fue más o menos un poco como fuimos resolviendo. También, ya que estaba trabajando directamente con Amanda, hubo nombres que tuvimos que cambiar por otro y estábamos los dos así como de qué metemos, metemos este nombre, metemos este otro nombre. Y llegamos a un punto en el que estábamos trabajando, entonces, historia verídica, estábamos trabajando con tantas listas de nombres que hay textos extra. Como quien dice, nos emocionamos tanto que ya empezamos con el tercero. Nos adelantamos, Pedro. No son Sí. extra. Pero sí, justo fue como una especie de un diagrama de Venn, ¿no? O sea, las mujeres que queríamos incluir, las mujeres que podían, en la intersección están las que están en el libro. Sí. Porque sí es complicado coordinar un poquito, pues, tanto la agenda de ellas como pues sus horarios, ¿no? Porque como bien mencionas, el tema de los Juegos Olímpicos a mí pues me entristeció un poco porque sí me hubiera gustado ver más deportistas. Seguro en el tercero tendremos oportunidad porque ya no son Juegos Olímpicos. Y hubo otros, por ejemplo, yo todavía estaba terminando de hacer entrevistas cuando entró la pandemia, entonces también eso afectó el transcurso del libro. Y pensando un poquito en que el primer tomo va un poco más centrado en artistas y el segundo está un poquito más centrado en científicas, el tercero, ¿tienes algún eje, tema principal que quieras abordar? No, creo que, bueno, ya viste la lista. Creo que hay de Pero todo. dilo tú. Creo que hay más activistas. Me interesó la parte del activismo. Creo que hay mujeres muy valientes que están levantando la voz y eso es muy, muy importante. Porque creo que ahora se están dando más a ver las activistas mujeres que los hombres. Entonces, el hecho de luchar contra las injusticias o luchar contra pues ciertas cosas que están mal en el país y conociendo los peligros que representa, pues es muy importante. Entonces, hay activistas vivas, hay activistas que fueron asesinadas. Entonces, vamos a ver cómo lo resolvemos, pero sí me gustaría incluir el tema porque creo que es importante que los niños lo conozcan. Al final están expuestos a ese tipo de temas, ese tipo de noticias, entonces tratarlo a tiempo o que conozcan precisamente en la infancia, qué es lo que está pasando en el país, es muy importante. Ya en el primer libro,
había tratado el tema de la trata con la semblanza de Lidia Cacho y el tema de la migración con las patronas de Veracruz. Este segundo libro creo que no tenía tanto ese tipo de cuestiones, pero me gustaría retomarlo para el tercero, porque sí, me parece importante, porque al final lo que no aprenden en este tipo de libros o en su escuela o en su casa, pues se van a alimentar de ello en las noticias. Las noticias ya aparecen nota roja y los niños están expuestos todo el tiempo a lo que ven en internet. Entonces mejor que entiendan qué es lo que está pasando. No, por supuesto. No, y me encanta, es, lo, lo pensé un poco como paralelo a lo que me estabas contando, porque estaba pensando justamente en la situación de las mujeres revolucionarias e independentistas que mencionas tanto en el primer tomo como en el segundo. Va un poco ligado a lo que comentabas, que me encanta cómo le estamos dando nombre a todas esas mujeres que tuvieron pues un papel importante, un papel que ayudó a cambiar la historia de nuestro país, pero por cuestiones de cómo se contó la historia principal de este país, no habían sido nombradas por su nombre. Y me encanta que en tomo 1 y tomo 2 te dediques justo a mencionarlas de, bueno, esta persona revolucionaria se llamaba de tal manera, su vida fue esta y esto fue lo que hizo, ¿no? ¿Por qué crees que es importante este tipo de pues, visibilización para nuestras pues, niñas y niños mexicanos? Pues es que tenemos que ver a todas estas mujeres con nombre, apellido, con lucha propia. La verdad es que las colectivizamos en las Adelitas. Y entonces agarramos fotos de donde están posando juntas, son las Adelitas. Y luego ni siquiera sabemos exactamente cómo lucharon, más que están ahí posando con el fusil. Y cuando nos adentramos ya a verlas por nombre, apellido, origen, lucha propia, porque algunas fueron periodistas, algunas estaban buscando el sufragio, otras sí, pues se adentraron directamente a la lucha. Había periodistas e intelectuales, por ejemplo, que no lucharon per se en el campo de batalla, pero participaron por ejemplo, con los zapatistas para definir la ideología zapatista. Mucha de la ideología zapatista de Tierra y Libertad y del agrarismo está compuesta por mujeres de la época que acompañaban a Zapata. Entonces, entendemos ya diferentes corrientes, diferentes luchas, pues ayuda a que podamos reconocer a cada una de ellas. En lugar de decir las Adelitas, ya podemos ver a cada una por nombre y apellido, y eso está genial. Y entonces podemos ver que hay mujeres protagonistas en todos los eventos de la historia de México, y no solamente ver a los mismos hombres de siempre. Claro, también hay hombres que están ocultos ahí pero bueno, en el caso de las mujeres, pues sí, podemos entender la lucha de la mujer mexicana en todos los procesos históricos. Y pues la historia que se ha enseñado de forma machista, porque siempre vemos a los hombres blancos del centro, y si no son blancos los blanqueamos, pues hay que cambiar eso. No, y este acercamiento de la historia de nuestro país a pues, niños y niñas, creo que es algo muy loable, muy loable. Si yo hubiera tenido un libro de estos cuando estaba niña, seguramente hubiera tenido una pues interacción más personal con la historia, ¿no? Porque pues como habíamos platicado antes, la historia que a mí me enseñaron en la escuela era una historia pues estática, ¿no? Ya que se sentía muy pasada y no como algo vivo que finalmente tuvo consecuencias en mi presente, ¿no? Y Sí. oigan, a ver, vamos a tener que cortar, o sea, para irnos al siguiente libro, querido Don Benito, porque no queremos dejarlo por ahí. Solamente una última pregunta respecto a mexicanas, Pedro. Claro. ¿Qué significó para ti? Porque lo mencioné un poquito al principio, pero lo quiero retomar porque esto es un tema muy importante. ¿Qué significa para ti haber sido merecedor de la distinción de la CANIEM por este título? Cuéntanos un poquito. Híjoles, estoy muy feliz, la verdad es que no lo esperaba. Es mi primer premio, entonces estoy súper, súper feliz. Y sobre todo en un libro así, ¿no? Porque al final, pues mi tirada, como podrán ver aquí atrás, pues es la ficción histórica de adultos. Y saber que pues toda esta chamba que hicimos todos, que nos costó, porque de repente estábamos apuradísimos por tener todo listo, yo siento que realmente se están premiando los dos libros, los veo como un proyecto en conjunto. Entonces creo que le da valor a estas historias. Sé que tienen un valor, pero que alguien más lo reconozca, pues
me impulsa a decir, sí, puedo seguir contando todo esto. Y de repente pues he recibido críticas porque digo que la historia se enseña de forma machista y entonces me vienen los trolls de Twitter a golpear y pues aunque yo sé que son trolls, pues si te bajonea mucho, pues como que esto sí me levante y digo, sí, vamos por el tercero. Vamos por el tercero, Pedro. Sí lo vamos a hacer. Y mira, pues justamente Elizabeth Ramírez Aguirre nos cuenta que muy amena e interesante la manera de llevarnos por cada historia que plasmas con tus libros. Felicidades y gracias. Muchísimas gracias. Y con esta gran apertura iniciamos con Querido Don Benito. Cuéntanos un poquito de aquí, porque esta novela es una novela especial, porque no solo es ficción histórica, sino que también es epistolar, así que cuéntanos un poquito cómo fue tu proceso para concebir esta novela. Pues justamente descubrí a Margarita Massa cuando estaba escribiendo mi novela de Porfirio Díaz y cuando hice su semblanza justamente para el primer libro de Mexicanas. Todo es un círculo. Todo está que atrás. Y dije, Margarita Massa tiene una historia muy, muy interesante, no es la esposa abnegada de Benito Juárez, y entonces terminé de escribir el primer libro de Mexicanas y yo traía a Margarita encima y digo, ya, voy a escribir el libro de Margarita. Y lo que siempre digo es, generalmente cuando voy a escribir una novela de adultos, pues lo estoy rebotando con mis editores de ficción adulta, Fernanda Álvarez y Andrés Ramírez, que se andan por ahí, también les mando saludos. Y porque estoy viendo si funciona o no funciona, si hay un libro que va parecido que va a salir o que salió y no funcionó. Y en este caso dije, no, quiero contar la historia de Margarita. Entonces, no les pregunté, escribí la historia con la investigación que ya tenía. Es un libro que se escribió muy rápido, que me gustó mucho cómo quedó. Es el libro que más he disfrutado de escribir, porque se escribió solito. Y se los mandé, así como de ahí va. Y lo leyeron y me dijeron, sí está bueno, pero lo vamos a guardar y no sé qué. Y cuando se empezó a ver lo del coronavirus, fue como de, sí, vamos a lanzar este libro en la mitad del año. Entonces, fue sorpresivo eso, porque además permitió que pudiéramos atrasar un poquito más el libro de Mexicanas y pudiéramos trabajarlo también un poquito más. Y pues, no sé, yo quería que Margarita contara su historia. Está escrito en cartas porque es una novela de amor. Es la historia de amor entre Margarita Massa y Benito Juárez, que digo que es muy... Ay, tenemos un visitante aquí. Es muy importante porque generalmente nos hablan de parejas icónicas en la historia y Benito y Margarita es una pareja icónica, pero no conocemos su historia de pareja, no conocemos su relación o cómo se enamoraron. Entonces todo eso está aquí. Y a mí me gustó mucho escribir a un Benito Juárez, que es el que sale por completo de pues el solemne, porque este Benito Juárez baila bajo la lluvia, este Benito Juárez está enamorando a Margarita, está pasando tiempo con sus hijos o juega a los naipes con los amigos. Entonces es un Benito Juárez muy humano visto a través de los ojos de su esposa, que además está en el exilio y está contando todo lo que está pasando en el exilio durante el Segundo Imperio. Y hace este contrapeso, porque siempre que hablamos del Segundo Imperio estamos viendo siempre a Carlota, así como si hubiera sido la única mujer protagonista de ese momento histórico. Y tenemos también justamente a esta Margarita que está en el exilio, que está reuniendo fondos para la causa, que está sacando adelante a los niños Juárez, que está sufriendo por su esposo porque no sabe si lo va a volver a ver. Hay veces que llegan de alguna forma fake news y entonces parece que lo capturaron, lo mataron, lo cual claramente no era cierto. Lo que cuento en el primer libro de Mexicana, su reunión con el presidente de los Estados Unidos, está un poquito más explicado acá. Entonces, pues es una novela, yo pienso que diferente, rica para conocer a los dos Juárez y pues cursi para que se enamoren de la historia de México. El romance siempre ayuda para irnos más allá, para involucrarnos todavía más. Pero cuéntame, ¿por qué cartas? ¿Por qué no, pues, la ficción corrida, tercera persona, como narrador oficiante comúnmente? ¿Por qué cartas? Me intriga esto. Por la parte de humanizar a los personajes, cada una de mis novelas está contada de una forma diferente.
Y no sé, pues encontré parte de las cartas que realmente le escribió la Margarita de verdad a Juárez, y dije, es que aquí hay una intimidad matrimonial que solamente se da entre pues, los esposos o en un matrimonio, y dije, pues es que está mucho más rico entrar a esta relación a partir de uno de los dos. Entonces, pues estas cartas te dan la humanidad y la intimidad de una relación de pareja que no pude haber tenido de otra forma, porque si hubiera sido tercera persona, pues habría tenido que ser solamente en pensamientos o describiendo sentimientos que lo hubieran hecho todavía más cursi, o una primera persona de Margarita contándoselo a alguien más. Probablemente si no fuera parte de su familia omitiría ciertos detalles que sí están presentes en una intimidad de pareja. Entonces, siento que era la forma de contarla y de entrarnos a pues esta historia de amor de estas dos personas. Además está bonito porque les pusieron aquí en un guardapelo, así los dos, de corazón. Para que quede muy, muy claro que se trata de una novela romántica. Histórica epistolar, pero siempre romántica. Y sí. fue complicado contar la historia de Benito Juárez desde la perspectiva de Margarita. ¿Cómo lo viste ahí? Porque generalmente, pues, no la manejaba de esta manera, así que cuéntanos, ¿la transición fue complicada? Dices que se escribió fácil, pero cuéntanos cómo Se fue. escribió fácil. Fue interesante porque pues a través de ella le hace reclamos o le dice, para que te acuerdes que esto sí fue así, aunque no lo quieras decir. Entonces me permitió otra dinámica que sí creo que ayudaba a esta novela. Y yo sí, fue fácil, la verdad es que sí fue fácil. Fue una post-narrativa que encontré muy rápido, y, y yo me fui enamorando de la novela conforme la fui escribiendo, porque pues estoy jugando a veces con el recuerdo de algo de, no sé, de cómo se vieron por primera vez, y luego al momento siguiente es Margarita llegando a Nueva Orleans y escribiendo cómo era Nueva Orleans en el siglo XIX, y luego la siguiente carta es me están llegando estas noticias del Imperio Nacional. Entonces puedo jugar con diferentes líneas narrativas, que además hace que la novela pues esté interesante, se vuela, ya fue una por un thriller. Que luego hay quien me dijo, es que pues para qué la escribes si ya sabemos cómo termina. Y yo, pues sí, ya sabemos cómo terminan todas estas, Todo sí, claro. pero igual las estamos leyendo. No, claro, porque lo importante no es tanto el final, sino el desarrollo, Exacto. Las involucrarte. emociones. Exactamente, que sufras con ellos, Sí. porque si no, ¿qué caso? Pero entonces, a ver, otra duda, porque me estás hablando de Querido Don Benito con mucho amor. ¿Me dirías que es una de tus novelas favoritas? De las Sí, que la has verdad hecho. es que sí. Es una de mis novelas favoritas. A la gente que la lee, hay una relación de amor-odio de mis lectores con A esta ver. novela, porque es tan cursi que algunos lo leen y dicen, híjoles, es que no me encantó tanto por la parte cursi, o llegó un punto en el que era tan cursi que no conecté, pero está bien escrita y me gusta, aprendí de Margarita. Y la otra parte de, sí, me enamoré, está increíble, y eso está padre. Y hay otra cosa que resultó interesante también, es este tercer grupo de lectores que están en Estados Unidos. Y estuve participando con diferentes clubes de lectura en Estados Unidos, porque este asunto de que Margarita esté fuera del país y esté extrañando la comida y la cultura y el idioma, hizo que conectara con grupos de mexicanos que están viviendo en Estados Unidos. Entonces, pues esta novela de exilio, sin querer, se convirtió también en una novela de migración, por decirlo de alguna forma, y eso también estuvo pues muy interesante. Entonces, es que hay un choque cultural también con Margarita, que también es otra línea narrativa de la novela, que llegue a un país que no conoce, porque además pues México todavía no está tan eh, agringado en el siglo XIX. Entonces pues de repente llega y está viendo hot dogs, y está viendo la catsup, y está viendo otro idioma, y está viendo cómo celebran Halloween y todas esas cosas que son tradiciones allá y que aquí no se conocen. Entonces también hay un choque cultural muy interesante que resonó con la gente, con los mexicanos que están viviendo en Estados Unidos, que no lo había pensado, pero estuvo muy interesante. Suena que tuvo muchísimas aristas, muy apreciadas por todos, ¿no?
Sí. Mm, a ver, mira, te voy a leer ahorita un comentario que vi por acá. Oh, mira, nos están hablando mucho de Morir de Pie. Creo que Morir de Pie es uno de los libros que últimamente he escuchado que aprecian muchísimo tus lectores, ¿eh? Tengo una amiga que está obsesionada contigo, déjame decirte por aquí, y acaba de estar leyendo Morir de Pie y le encantó. Se va a seguramente pasar a Querido Don Benito después porque te he leído todos, pero si tuvieras que recomendarle un libro tuyo a alguien que no te ha leído nada, ¿qué novela le recomendarías? Para empezar a leerme, Yo Díaz, porque creo que es donde se habla un poco más, bueno, la gente va a entender cómo escribo esta primera persona, esta humanización, este acercar eh, el siglo XIX a la gente. Yo creo que eh, Yo Díaz y luego pues, ya que se sigan con las siguientes novelas. Todavía veo en los comentarios que Iturbide está teniendo muchísimo éxito en esta votación. ¿Qué piensas de Iturbide? Vamos a hacer un recuento de todas tus novelas. Iturbide me gustó mucho, pues es justamente la historia de la independencia a través de Iturbide, entonces también es, digamos, una parte de independencia que no se conoce porque siempre vemos a Hidalgo, a Morelos, a Guerrero, pero cuando tienes a Iturbide y la mitad de la guerra de independencia te la está contando un soldado realista y la otra mitad te la está contando este soldado realista que de repente ya no es realista, pero quiere luchar por la independencia a su forma y además se vuelve el consumador y el primer emperador, pues es muy interesante porque además, como borramos a Iturbide de la historia, pues no conocemos precisamente cuál fue su legado. Entonces, me gustó mucho escribir sobre Iturbide. Y luego pues está Morir de Pie, que según yo es como la secuela de Yo Díaz, porque pues la mitad de la novela es justamente los 30 años del porfiriato, visto justamente desde alguien que sí vivió los horrores del porfiriato y luego ya la parte de la lucha. Y lo que me gustó mucho de Morir de Pie es que es una novela que está saltando por todos lados, no es lineal. Y justamente fue porque cuando fui a la FIL Guadalajara hace 2 años, estaba yo diagramando la novela y tuve un retraso de 5 horas, porque no sé, siempre que voy a la FIL tengo retrasos enormes. Eh, y pues me puse a mover los capítulos y dije, así hace más sentido, y así la dejé. A mí me encantan las novelas que no son lineales, así que estoy muy de acuerdo con esto. ¿Y tienes alguna figura histórica que quisieras sacar su novela próximamente? Pues justamente Malinche, Malinche es lo que he estado trabajando todo el año, que también es un subproducto de mexicanas que hicieron historia, porque cuando le fue muy bien, estábamos viendo si sacábamos una novela de ese tipo, y Eli, que seguramente anda por ahí, que también le mando muchos saludos, y Fa sugirieron que pudiera escribir una novela de la Malinche, y entonces la concebí primero como una novela para niños, pero pues es que la conquista es muy violenta, entonces hablar de sacrificios humanos, hablar de matanzas, hablar de conquista y de la parte de la viruela y todo eso, se me salió un poquito de tono y entonces me acerqué con él y le dije, creo que tu novela va a ser para adultos. Y entonces me dijo, bueno, creo que no. Y ya, mejor se la dimos a Grijalbo, pero sale de algunas mexicanas que hicieron historia, igual que Querido Don Benito, pero terminando Mexicanas que hicieron historia 3, seguramente escribiré una novela para niños, que ya tengo por ahí el personaje, pero no puedo decir quién es. Está bien, me parece justo. Y la Malinche está contada también de primera persona, solamente para darles un pequeño spoiler a nuestros espectadores de tu próxima novela. Sí, en primera persona, porque creo que es importante que ella cuente su historia, que sea ella la que explique ciertas cosas y que ya la dejemos de ver como la traidora. Ay, me parece muy importante eso, porque lo haces un poco en Mexicanos que hicieron historia, pero mira, entre más espacio le demos para, pues, no redimir, bueno, tal vez un poco redimir a los ojos como de la historia general a este personaje, pues mejor, ¿no? Sí, yo creo que es Ajá. explicar, ¿no? Porque, bueno, no sé. Ponerla en su tiempo con sus Sí, eso, circunstancias. sí, en su contexto. Como siempre digo, si entendiéramos el contexto de todos estos personajes históricos, ¿cuántos dejarían de ser héroes y cuántos dejarían de ser villanos?
Sí, es que el tema de la historia principal y la historia contada y la historia oficial es un tema escabroso. Muy escabroso. Es un tema muy escabroso. Pero pues bueno, a ver, es momento de irnos a los comentarios, Pedro. Dame un segundito para abrirlos. Entonces Mientras, pregunto. sí, pregunten todo lo que tengan que preguntar. Aquí tenemos a Aprovechen. Pedro muy puesto para responder todas sus posibles preguntas. Aprovechen si tienen comentarios sobre Mexicanas que hicieron Historia 3. Es momento de A ver, soltar. mira, pregunta esta Aisha Aguirre Martínez. ¿A Ujú. quién le recomendarías esta novela? Querido Don Benito, me imagino que es. A cualquiera que tenga curiosidad sobre el Benito Juárez histórico, a las personas que no entiendan ciertas acciones de Benito Juárez, a las personas que quieran leer una novela romántica sobre un personaje de la historia, a las personas que les gustó Mexicanas que hicieron historia 1 y 2, y a los que quieran conocer la labor de Margarita Maza y quieran dejar de pensar en ella como la mujer abnegada del Benemérito de las Américas. Mira, no porque lo tenga aquí enfrente, pero yo creo que cualquier novela de Pedro, por la manera en la que la narra, por la manera en la que la lleva, son pues un gran punto de partida para aprender más de la historia de nuestro país, ¿no? Si estás interesado en saber más de pues cómo estamos donde estamos, cómo llegamos aquí, las novelas de Pedro pues súper recomendadas, ¿eh? Porque pues sí son historias, están fundamentadísimas, pero son muy amenas, así que cualquier persona que quiera saber más de México, recomendadas todas las novelas, las estoy diciendo como si las tuviera yo detrás de mí, pero tú Y aquí hazlo. voy a hacer otro comercial, no lo puse atrás, pero que también salió este año, México a tres bandas, que es una colección de ensayos que hice con mis amigos Juan Miguel Zunzunegui y Leopoldo Mendívil, que si andan por ahí los saludo. También es un recorrido por la historia de México y también cuestionándolo todo. Es importante cuestionar nuestra historia. Es importante siempre preguntarnos todo. Que miren, hablando de, voy a hacer un pequeño también comercial con mexicanos que hicieron Historia 2, porque, miren, les voy a leer una parte de la contraportada. Pedro, dinos qué opinas, porque una de las preguntas es ¿por qué crees que es importante leer este libro? Ahí les va. En este libro conocerás la historia de mujeres que lucharon para abrirse paso y lo lograron. Desobedecer a veces no le hace daño a nadie, y menos si es para cumplir nuestras metas. Si la vida se nos queda corta, expandámosla. ¿Por qué es importante este libro? Pues yo pienso que es importante reconocer la labor de las mujeres en la historia. Yo creo que es importante abrir la narrativa para ver más personajes en todos los sentidos. Eh, yo creo que podemos inspirarnos en estas historias. Son historias muy humanas. Son historias de mexicanas que muchas veces les dijeron que no podían por ser mujeres, o que no podían por ser mexicanas, o que no podían por su origen, o por su raza, o por su color de piel, y eso no dejó que las detuviera, sino que siguieron adelante, eh, lucharon contra todo y cambiaron al país. Al final no dejaron que los prejuicios de otros definieran su destino y su legado, y yo creo que esa es eh, pues una enseñanza importantísima para todos nosotros. Siguiente pregunta. Nos quedan 2 minutos, así que será la ronda flash de preguntas. Vale. Nos pregunta Pau Montes si habrá una segunda parte de los pecados de la familia Montejo. Siempre me preguntan. Tal vez está planeada, pero no sé, tal vez. ¿Qué es lo que te está deteniendo? Cuéntanos. Eh, que hay muchas expectativas sobre ese libro, no sé si las pueda cumplir. Ay, Fue mi seguro que primer sí. libro, mi primer bestseller, entonces, y siempre que quieren, ha habido intentos por adaptarla a televisión, siempre el contrato ponen que tendrá que escribir segunda y tercera parte, entonces, incluso es complicado. Está ahí la historia, quizás algún día más tarde se pueda, pero de momento creo que me quedaré aquí. Todavía no, Todavía no. próximamente. Cuando Siguiente me anime, pregunta. ¿Has pensado hacer algo de Iturbide desde el punto de vista de cuando se convirtió en emperador? pues está aquí. Toda la parte de su imperio ya está contada en el libro. Ahí lo puedes buscar para ti. Siguiente pregunta. Ricardo Arana.
¿Qué opinas del personaje de la emperatriz Carlota? ¿Te gustaría hacer algo con su personaje? Me gusta mucho como personaje histórico, creo que era una mujer muy inteligente, muy culta, su error fue no haberse dado cuenta del costo que fue imponerse en un país que no era suyo. Creo que la hemos idealizado hasta el cansancio y eso ha afectado muchísimo su memoria, pero no escribiría nada sobre ella porque también creo que se ha escrito mucho. Si quieren, pues está la novela de Fernando del Paso, de Noticias del Imperio, y la novela de Carlota, o Locura Imperial, de Martínez, mi querida Martínez Belli, que le mando un saludo si la está viendo. El otro día me echó su presentación, entonces, pues esas dos novelas al menos. Pues cerramos con estas dos recomendaciones porque se nos fue el tiempo de las manos. Pero muchas gracias a todos por acompañarnos en esta presentación de Había una vez mexicanos que hicieron Historia 2 y querido Don Benito, con mi querido Pedro J. Sí. Fernández. Espero que les haya gustado un montón. Pedro, ¿quieres decirle algo a nuestros espectadores ya para cerrar? Claro, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta fila típica. Espero que pronto nos podamos ver para que les sirvan sus ejemplares de Mexicanas que hicieron Historia 2 y querido Don Benito. Lean las novelas, les van a encantar. Eh, en mis redes estoy aceptando todavía recomendaciones para la tercera parte de Había una vez Mexicanas que hicieron historia. Muchas gracias a todos en Penguin Random House que hicieron posible este libro, estos dos libros y este evento, gracias a la FIL. Y pues sigamos cuestionando la historia. Y con estas palabras tan sabias nos despedimos de todos ustedes. Esperamos que sigamos disfrutando las presentaciones de la FIL. Tenemos todavía un último día que hay que disfrutar. Y pues nada, nos vemos muy pronto a todos. Gracias. Adiós.